Amigos de Purito Perú, y nos encontramos con el líder, el vocalista principal, fundador y gestor de Generación Juvenil, nuestro amigo Justin Zubia, desde Sucre, Bolivia. Bienvenido a Purito Perú, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Justin Zubia Flores, Generación Juvenil de Sucre, Bolivia. En esta oportunidad me encuentro aquí en Carapungo. Carapungo, gracias a Purito Perú. Estamos aquí contigo, saludamos a la gente, ¿no? A la gente que nos sigue siempre, ¿no? Tanto a tu página y los fans, los seguidores de Generación Juvenil, también saludar para ellos. Un abrazo, que Dios me lo bendiga a cada uno de ellos. Pues estamos felices y contentos, ¿no? Acabamos de lanzar una primicia. De eso vamos a conversar. Primero queremos un poquito para informar a todos los amigos, pero yo sé que ustedes son muy conocidos, pero también tenemos algunas ciudades donde quieren conocer un poco más del Salai. ¿Cuántos años de fundado tiene Generación Juvenil? Bueno, Generación Juvenil, desde que he empezado en el colegio en el 2013, tiene 10 años. Va a ser en febrero 10 años. Estamos pensando en celebrar a lo grande, 10 años. Una década, 10 ¿no? 10 años de trayectoria, pues. Para nosotros, tantos rápido pasado tiempo también. Empezó quizás, ¿cómo empezó? Casi como una aventura, un juego, vemos qué pasa, ¿cómo era? Pues yo nunca tuve este sueño de ser músico, de ser cantante, de conocer lugares, ¿no? Todo esto para mí ha sido como un sueño hecho realidad, digamos, ¿no? Simplemente por un sueño. Cuando yo estaba en el colegio me enseñé con algo parecido a lo que estoy viviendo, ¿no? Simplemente estoy siguiendo mis sueños, así que eso es lo que ha pasado todo este tiempo, este año, ¿no? Así que cosas han pasado sin pensar, sin esperar, o sea, y han encontrado el camino del éxito, ¿no? Claro, de repente las cosas han fluido, de repente, ¿no? Así que, no sé, tal vez estaba el destino, pero simplemente por un sueño, porque a mí no me gusta, ninguno de mi familia no son músicos. Mira. Músicos, pues estamos aquí, sorprendidos y a la vez agradecidos con la gente, porque gracias a la gente, a los fans también estamos donde estamos, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que hizo que Generación Pum, como se dice, reviente? Pues tengo más de 20 canciones ahorita. ¿Son de tu autoría todas? De mi autoría, pero los primeros, claro, en Bolivia, en Sucre, todo lo demás estaban, ¿no? Sonando, pero internacionalmente no. Esta canción que dice que fácil me has olvidado. Con esta canción entramos a Perú, después entra Te olvidaré, ya no sé qué hacer. Después vienen los inicios más canciones, así, ¿no? Porque mira, tantos años hemos tenido giras en varios países, varios lugares, y pues no es la primera vez que venimos a Perú también, pues hemos entrado a 2018 ya. Claro. ¿no? Entonces, fue la primera vez que vinieron, también fue un bonito recibimiento. Claro. Pero este año, el 2023, como que llegan en su mejor momento, y una prueba de ello es que los esperaron en el Complejo Santa Rosa hasta la madrugada, pues casi el nuevo día, ¿no? Llegaron y subieron y había todo el local esperando a Generación Juvenil para seguir bailando con ustedes. Claro, esas cosas pasan por algo, ¿no? Mira, nosotros venimos 36 horas desde Cochabamba hasta llegar hasta Lima, ¿no? Y para lo peor teníamos que llegar a 2 de la tarde y tocar temprano, ¿no? Pero lamentablemente pues han pasado cosas inesperadas, ¿no? En el camino, fallando, ¿no? El bus arriba, estamos 7, 8 horas plantados ahí de noche. Al final llegamos un poquito tarde, pero tampoco nos hemos retrasado mucho. Cada grupo ya tenía su horario, decidimos tocar al final. Pero como y la dice, gente nos ha esperado, nosotros también hemos estado con ganas hasta el final y la gente estaba feliz y nosotros teníamos que cumplir, no importaba la hora, ¿no? Así que por la gente que nos ha esperado, hemos venido desde lejos, pues vamos a venir. ¿Vale? Y tenemos que cumplirlo, ¿no? Hemos cumplido y la gente estaba feliz, ha bailado, ha gozado, es lo más importante. Y como dicen, no hay mal que por bien no venga. Claro. Al final fue un buen horario. Claro. Porque como dices tú, la gente les esperaba, zapateado. Creo que tuvieron que decirles a ustedes, ya basta, paren para que la gente se vaya, ¿no? Sí, ya que la gente quería seguir, pues, y los organizadores también ya es hora, porque ya era tarde, el día, ¿no? Papá lindo, hace poquito lanzaron la primicia, Tus Mentiras. El resultado también ha sido muy bueno, ¿no? Rápido se ha metido en el gusto popular. Claro que sí, son tus mentiras, digamos, ¿no? Una canción, composición mía igual, esto también, ¿no? Desde ahora, ¿no? Esta canción ya estaba de hace unos meses, porque en cada canción se demora meses, ¿no? Te hago una pregunta quizás un poco indiscreta y tal vez incómoda. Nos contaron a nosotros que Tus Mentiras era una canción que iba a cantarte Gladys a ti. ¿Es verdad?